Nada más sobre la ministra Esquivel, diputado. Ahí ya como que la situación pues, cada vez le enredan más. ¿Qué futuro le ve usted al título de la ministra? Miren, yo les voy a expresar con toda franqueza mi opinión personal, individual e intransferible. Así como la... Miren, en mi época de los clubes anarquistas, quien fue joven y no estuvo en eso se perdió de una experiencia fantástica, maravillosa, de aprendizaje. Yo estaba en los clubes y terminaba mis estudios formales. Preparaba yo mi tesis, mi proyecto de tesis sobre diseño de objetivos de aprendizaje. Y estudiaba administración. ¿Por qué lo hice? Porque yo empecé a trabajar muy joven y aprendí con grandes pedagogos, como Pablo Freire, que el proceso de enseñanza en nuestro país era un proceso vertical, que la reforma educativa del 76 provocó una educación bancaria, que apegarnos a la escuela norteamericana preparando a los cuadros directivos para ocupar puestos de elección popular y de dirección en la conducción del país, había provocado la renuncia a cuestionarnos la realidad, a reflexionar y aprender a leer la realidad. El acto educativo es un acto liberador, pero el acto educativo es un acto político, porque permite transformar la realidad a partir de saberla, leerla y interpretarla. Y cuando yo llegué a la revisión de mi tesis era porque en este país los criterios pedagógicos están supeditados a criterios programático-presupuestales. Y, como bien decía, existió algo en nuestro país que, contrario a lo que pensaron Basols, contrario a lo que pensó el viejo Silva Herzog, el abuelo, cuando se cuestionaron la necesidad de tener la Escuela de Economía en México. Y ahí viene una evolución. Cuando surge el ITAM, yo no tengo nada contra el ITAM, así debe ser, pero creo, y tengo colaboradoras del ITAM, pero no están aquí. Y empezó un mimetismo institucional para la escuela norteamericana, donde la reflexión, la discusión, el análisis, la interpretación de la realidad estaba supeditado a un modelo que obedecía más a criterios económicos que a criterios sociales. Y yo iba en una escuela privada y me lo cuestioné. Y entonces mis lecturas de la prepa, de Bakunin y demás, me dijeron que si tenía que ser congruente. Me iba yo a titular, iba yo a hacer un examen, cuando me habían cambiado 5 veces los programas y aparecían materias que yo nunca había estudiado, porque se modificaban los programas. Y todo lo que yo había visto en sociología, en derecho, en estadística, no estaban contemplados ahí. Y entonces era Génesis, Teoría General del Estado, de López Portillo, por cierto, es el libro. Y es buen libro, sí, yo creo que debe haber seguido dedicado a eso. Y entonces tomé una decisión, por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero yo lo hice. Yo decidí no titularme, porque consideraba que era un fraude. A lo que yo creo, a lo que yo pienso, en ese momento. Y consideraba que no, porque no correspondía a lo que yo había estudiado. ¿Y qué me dio de aprendizaje años después? Esto que estamos viviendo, una simulación, el disimulo, entrega de títulos de doctorado o de posgrado que no corresponden a la realidad de las habilidades, las destrezas. Tuvimos aquí como funcionarios a doctores con posgrado y postdoctorado que llevaron al cadalso a nuestro país.
en todos los sentidos. Por eso, ¿qué vale más? El aprendizaje que le da a la vida la capacidad de reflexionar en el autodidactismo a gente célebre, Carlos Monsiváis, por ejemplo, Revueltas, René Valdiosera, por decir, esos son mis convicciones. Soy autodidacta y puedo discutir cualquier tema con quien quiera, porque me he formado en el autodidactismo, porque creo en la educación popular, porque creo en Pablo Freire, porque de ello y del aprendizaje ojalá me esté viendo, fíjense, ojalá, porque no lo vi hace como 10 años y de él aprendí mucho. Él sí se tituló en Lovaina, hizo el doctorado en planeación democrática y participativa y me dio muchos talleres. Mi maestro, políglota, 13 idiomas habla, incluido, es el único de los pocos mexicanos que habla arameo, Luis Benavides Elizalturri, que yo me formé en el CREFAL con él, y yo hablaba con ellos esto. Esa es mi convicción. Por eso, mi querido amigo, no puedo emitir una opinión, porque jurídicamente hay leyes que son injustas.